Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con las próximas elecciones del 30 de abril. Nos va a acompañar en estudios nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el doctor Jorge Bogarín. Con él vamos a hablar acerca de toda la logística preparada. Vamos a estar mostrando cómo funcionan las máquinas de votación y también vamos a hablar acerca de los últimos sucesos que fueron noticia en nuestro país. El segundo bloque vamos a hablar con Enrique Duarte, presidente de la UIP, y el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira, acerca de las políticas que debe priorizar el próximo gobierno. Como los candidatos no presentan propuestas, vamos a ver qué piensan los diferentes sectores económicos del país sobre esta situación. Y el último bloque vamos a hablar acerca de los esfuerzos que está realizando la familia del ex vicepresidente Oscar Denis secuestrado y que está avanzando por cuenta propia en su investigación. Nos van a acompañar la señora Beatriz Denis vía Zoom, el doctor Ricardo Merlo, representante legal de la familia Denis, y la perito forense e investigadora Ruth Allison. Con ello vamos a hablar acerca del avance y de lo que tienen preparado para tratar de determinar dónde está el señor Oscar Denis. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya retornamos. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación en todas las sucursales del país y hasta agotar stock. Ahora o nunca. Hay miles de productos para vos: celulares, televisores, notebooks, lavarropa, heladeras, cocinas, parlantes y mucho más. Y además, sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega el evento número 27 de Baker Tilly, Paraguay. Nos encantaría celebrarlo juntos este 21 de abril en un ameno almuerzo, junto a invitados destacados del área, quienes darán una importante charla sobre precios de transferencia en Paraguay a un año de su aplicación. Desde las 12 horas en el Salón Bicentenario Centro de Eventos Paseo La Galería, Asunción, Paraguay. Para mayor información, contactarse al 0971-673-003 o al 021-615-988. Costo de acceso 200.000 guaraníes. Incluye almuerzo, open bar y acceso al evento. ¿Qué tal, doctor Jorge Bogarín González? ¿Cómo anda? Hola Carlos, muy buenas noches a ti y a la teleaudiencia. Estamos muy bien, gracias a Dios. Sí, contento, ¿no? Sí, contento esta noche por el triunfo de Guaraní. Acá un hincha fanático de Guaraní, uno de los pocos hinchas fanáticos de Guaraní, acompañándonos esta noche. Bueno, felicidades entonces por el triunfo. Hoy casi llenamos el Manuel Ferreira, ¿no? Claro. Me parece muy bien. Doctor, ¿qué pasó? Finalmente leí un Twitter de Chilaver hablando sobre el mismo caso que denunció Payo Cubas. ¿Qué pasó con el tema de la Argentina, de los controles? ¿Qué es lo que en realidad denuncian? Bueno, podría haberse producido una copia de un disco de capacitación y las denuncias hablaban de que se perdió un disco máster, que es el disco que tenía que ser utilizado debe ser utilizado el día 30, pero no hay tal situación. El director de informática ya desmintió y aclaró. De todas maneras, ahí tenemos todas las constancias que eso no es cierto y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad en ese sentido de que no hay ningún problema. Hoy se están haciendo las auditorías de los maletines, auditoría judicial de los maletines, conforme al cronograma. El fin de semana ya estaría saliendo el primer contingente, le llamamos el operativo despliegue, que va a los lugares más alejados, en este caso Fuerte Olimpo, Bahía Negra, la zona de Alto Paraguay. ¿Eso se va por barco? Emocionante porque van por tierra hasta Concepción, de ahí toman unas barcazas especiales y van distribuyendo los equipos humanos y los equipos técnicos, las máquinas, los maletines de votación. Toda la logística va a estar en tiempo y forma.
Sí, va a estar. Estamos cumpliendo estrictamente lo que establece el cronograma y estamos al día. ¿Y esos equipos son hackeables o no? No, no son hackeables. Seguro, eso es 1000% de seguridad se puede dar. Sí, sí. Han tenido ahora una auditoría de una empresa internacional y también se han realizado verificaciones con todos los apoderados de todos los partidos políticos. No son hackeables porque no transmiten online, no tienen ningún puerto para transmisión e incluso si se va la energía o hay algún acto de sabotaje en ese sentido, tienen unas baterías especiales que le dan 12 horas de autonomía. Y si recordamos las internas, todas las denuncias de supuestos fraudes que se habrían producido hablaban fundamentalmente del factor humano, no de las máquinas. No hay ninguna evidencia que en ningún caso se haya producido algún tipo de ingreso a las máquinas o algún cargado tecnológico. Donde sí hay una transmisión en los TREP, un funcionario el CTX, que transmite un acta que... ¿Eso se puede manipular? No. ¿Los resultados de la transmisión porque se pueden manipular o no? A propósito, por ejemplo, ¿se puede transmitir mal de tal forma a generar porque lo que un estado determinado de situación? No, porque lo que se transmite, es un certificado TREP que emiten los miembros de la mesa, un certificado TREP, y viene la transmisión con las actas, o sea, tiene que coincidir exactamente. Posteriormente, esa transmisión, que son resultados oficiosos, son verificados en el juzgamiento provisorio y también en el juzgamiento definitivo, que se hace ya a este nivel. El provisorio se hace a nivel de los juzgados de las circunscripciones judiciales. Entonces, estamos muy seguros del sistema. No obstante ello, hemos tomado una serie de medidas de seguridad. La transmisión se hace por unos canales especiales, no convencionales, que los canales que podrían tener Carlos Peralta o Jorge Bogarín González, sino hemos contratado canales especiales con las empresas telefónicas y también equipos anti-hackeo. Así que estamos tomando todas las medidas y quizás sería interesante conversar sobre esos aspectos técnicos con la gente de informática. El director Fausto von Streber es una persona muy institucionalista, sí, y un técnico sensacional. Bueno, ¿y qué pasó? Ustedes tuvieron informaciones de los supuestos hackeadores brasileños que supuestamente estaban por acá cerca, en la zona de Lambaré, y que habrían venido para hackear todo el sistema informático de la justicia electoral. Lo único que tuvimos es una información de los medios de prensa, y ese día yo tuve una reunión con el comandante de la Policía Nacional, con el presidente de la República, y ahí en esa reunión se informaba, y en la conferencia posterior, que estaban investigando la entrada de estas personas y las actividades que eventualmente iban a desarrollar. No tenemos información oficial. Posteriormente no le brindaron ningún dato sobre estas personas. Ninguna información sobre estas personas ni de las actividades que iban a desarrollar. Ajá. Bueno, ¿a qué hora comienzan y hasta qué hora van las elecciones el domingo 30? Horario por ley, horario de invierno, desde las 7 horas hasta las 16 horas. Nada obsta que si hay una persona que ingresa a las 15:59, o todas las personas que ingresan, todos los que están en la fila, todos tienen que votar por ley. Eso está clarísimo. Y una vez que termina el escrutinio, que de paso se ha dicho es público y fiscalizado, se realiza la transmisión. La transmisión que hacen los CTX se recibe acá en nuestra base de datos y se va pasando en las pantallas que son públicas, que están ahí en la justicia electoral. Ya tenemos todo previsto, el equipo, y la tecnología es muy novedosa, y estamos muy contentos porque las pruebas que hemos hecho han salido 100% exitosas. ¿Y en el exterior cuántos paraguayos están habilitados? En el exterior están habilitados 41.500 electores. Vamos a tener elecciones en 4 países, en España, en los Estados Unidos, en Brasil y en la Argentina.
¿Y por qué no en otros países, como en Italia, por ejemplo? Muchos compatriotas que viven en Italia, que en los últimos tiempos aumentó muchísimo, me decían, ¿y por qué no en Italia? ¿Por qué no podemos votar los paraguayos en Italia? Bueno, en el 2011 se hizo un referéndum constitucional que modificó la constitución y que estableció el voto de los paraguayos residentes en el extranjero. Se hizo justicia con estas personas en primer lugar. En segundo lugar, hay un número, se cree que hay 800.000 a 1.000.000 de personas viviendo en el extranjero de compatriotas, pero estas que están, 41.500, son las que están registradas en el padrón. Solamente las que están registradas hasta el 31 de mayo del año pasado son las que están habilitadas para votar. Y probablemente en Italia no tengamos todavía la cantidad mínima que se necesita para invertir los recursos que se hacen. Van nuestros funcionarios, justamente Rocío es una de las funcionarias que viaja a los Estados Unidos, es muy costoso. Estamos viendo sistemas más ágiles de inscripción, sistemas más ágiles de votación. También hay otros países que tienen, por ejemplo, una votación por correo, por internet. Vamos a ver sistemas más ágiles de inscripción y de votación, pero esto es lo que tenemos hoy y vamos a dar estricto cumplimiento a lo que establece la ley. Uh-huh. Bueno, la justicia electoral, ¿cuál es el papel que tiene en financiamiento de los partidos? La justicia electoral investiga, tiene dos direcciones que están exclusivamente controlando eso, la dirección de financiamiento político y la dirección de cumplimiento político, y controlan específicamente por ley, código electoral y leyes específicas de financiamiento, controlan los aportes públicos y los aportes privados. Aportes públicos son los aportes que se desembolsan anualmente, y los subsidios se desembolsa conforme a los votos que se obtienen para el Congreso. 15% del jornal mínimo legal por cada voto obtenido para el Congreso. Para los partidos. Que va destinado a los partidos, y nosotros hacemos la liquidación, se controlan las rendiciones de cuentas, porque los candidatos tienen obligación de realizar declaraciones iniciales de gastos de campaña, gastos vinculados, etcétera. Presentan a la justicia electoral, nosotros controlamos y revisamos eso. Y eso se emite una resolución y se obliga al pago, va a Hacienda, se hace Hacienda según su disponibilidad, le dice a la justicia electoral, tenemos esta disponibilidad y vamos pagando eso. Uh-huh. Ahora, ustedes permiten que el subsidio que se le va a pagar a los partidos pueda ser usado por los partidos para obtener créditos bancarios. Bueno, la pregunta apunta a lo que se ha debatido, sí, lo que tanto se ha debatido habló últimamente. Bueno, nosotros, es una operación que se ha hecho tanto con el Partido Colorado como la Concertación, que también ha hecho una petición similar. ¿También la Concertación? Sí, ha ingresado también una comunicación a la justicia electoral ayer o antes de ayer. Y la operación que se hace entre el Banco de Plaza y la organización política es independiente de la justicia electoral. Lo que el banco le exigió últimamente, aparentemente, a las organizaciones políticas es una comunicación a la justicia electoral. Y lo que se hace es un cálculo, se va a hacer conforme a expresas leyes, una liquidación de esos subsidios, y si se dan los aportes, y nosotros le vamos a pagar a los partidos. Nosotros no podemos. ¿Y cómo hacen un cálculo antes de las elecciones? No, antes de las elecciones no se puede hacer. No se puede. Es lo que acabo de decirte, que eso el cálculo y se hace conforme a la rendición y conforme a los votos que obtiene, y en este caso se hablan de estas elecciones de 2023. Entonces nosotros vamos a estar en condiciones de desembolsar en noviembre o diciembre de este año recién. Entonces lo que aparentemente se pondrían las organizaciones políticas son derechos en expectativa. Claro, a cobrar en 8 meses. Y nosotros
Nosotros no intervenimos en eso, simplemente le hemos contestado las notas que hemos recibido exponiendo las disposiciones legales y explicando la naturaleza de los aportes, los subsidios, y lógicamente vamos a hacer las liquidaciones, las revisiones de las rendiciones que presentan los partidos, tanto de los aportes públicos como de los aportes privados. Si, por ejemplo, no presentan en condiciones alguna factura, algunos gastos o capacitación, que es uno de los porcentajes que se establecen para los aportes, entonces se le hacen una suerte de multas que hacemos, y eso disminuye el monto que se desembolsa. O sea, hoy obviamente no podemos saber el monto que se va a desembolsar, porque depende de los votos obtenidos ahora, tanto para el Congreso como para las juntas departamentales. Ajá, pero ya fueron informados, el sistema financiero ya fue informado de que los partidos van a cobrar un subsidio, pero en expectativa a 8 meses de acá. Por eso es un derecho en expectativa, claro, porque no sabemos cuánto se le va a pagar, porque depende de los votos obtenidos y depende de la revisión que haga la justicia electoral de esas rendiciones. Ajá. Doctor, hicieron ya una prueba, hicieron muchas pruebas acerca del funcionamiento de las máquinas. ¿Cuál es el promedio, el tiempo promedio que está tomando a la gente votar? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en lo que es el voto informado. Hay algunos sistemas que estamos viendo para agilizar. Voy a contestar al final tu pregunta. El voto informado es que se le informa a la ciudadanía con los simuladores, con las caras reales. Uh-huh. La capacitación que hacen aquí los compañeros es fundamentalmente con lo que denominamos los avatares, esos muñequitos que aparecen en las pantallas que van a ver en un rato. Pero con las caras reales hay experiencias que si la persona ya va habiendo elegido su opción, entonces hay un promedio de 1 minuto aproximadamente, 1 minuto un poquito más, el tiempo que puede tardar. ¿Por qué? Porque si la persona se para frente a la máquina, se identifica y se para frente a la máquina y se encuentra con 45 rostros de senadores, candidatos a senadores titulares por cada lista, más 80 rostros de candidatos titulares a diputados por cada lista con sus suplentes, entonces es una cantidad, lógicamente la persona va a demorar. En el campo peor, porque ahí van a tener juntas departamentales. Lo que ha incluido la capacitación es que con el voto informado, le llamamos, que la persona ya vaya con su voto elegido, con su opción elegida. Por otra parte, estamos viendo que el voto secuencial, antes en las internas la persona esperaba que el que entraba al denominado cuarto oscuro votaba todo, se retiraba su cédula, entintaba el dedo y se retiraba. Ahora, cuando una persona se identifica, va al cuarto oscuro y otra persona ya está identificada, entonces cuando vuelve, esta persona ya va a votar, cuando ya hizo su trabajo de acreditación. Entonces, el voto, la secuencia hace que el voto sea mucho más ágil, más el voto informado. Entonces, hemos filmado varias experiencias de gente que votó y la gente que sabía por quién iba a votar. Coste que en las internas del Partido Colorado, acá en Capital eran 9 candidaturas, en el interior eran 11. Hoy día tenemos para las elecciones generales 3 candidaturas en Capital: presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Y en los departamentos, en el interior tenemos 2 más, gobernadores y juntas departamentales. Entonces, el voto es más sencillo que en las internas y estamos trabajando mucho en que la ciudadanía se familiarice con las máquinas, y se trabaja también por ejemplo, en tratar de evitar que el voto asistido se convierta en un voto inducido, lo cual es un delito. ¿Qué quiero decir con eso? Que la ley establece claramente quién es la persona que puede ser asistida por algún allegado, una persona que no tenga las extremidades superiores, por ejemplo, perdón por lo crudo el ejemplo, que no puede hacer el touch, pero sí tiene la facultad intelectual para ejercer el sufragio. Para elegir, claro. Para elegir. Entonces, esa persona puede decir: yo quiero que esta persona llegada a mi confianza
y es autorizada por el presidente, por los miembros de mesa. Eso se ha dado mucho, que los punteros políticos se acercaban a las personas que no sabían votar. O sea, y además, si una persona dice, yo no sé cómo usar la máquina, ahí van a haber tablets y van a haber también en algunos locales algunas máquinas que les va a mostrar, lógicamente esas máquinas van a tener los rostros avatar, les van a mostrar cómo se usa la máquina. Para un ensayo. Un ensayo, Un o sea, ensayo. El decir una persona que no sé usar la máquina no es motivo para que sea acompañada por una persona. Sí, si tiene la imposibilidad física de votar, por ejemplo. Es decir, hay una serie de estrategias que se están adoptando para agilizar el voto a los ciudadanos. Con la tragedia que hemos sufrido, hemos tenido que aumentar, y eso se ha hecho en consenso con los partidos políticos, con las organizaciones políticas que trabajan, que van a postularse, 400 electores por mes. Y el promedio, 55% aproximadamente. Queremos subir ese promedio a 65, si se puede a 70. Entonces, si es 50%, son 200 electores por mesa que van a participar. Sí. ¿Podemos mostrar cómo va a ser el sistema de votación? Sí, claro. ¿Cómo no? Estamos con Rocío Riquelme, entonces nos va a mostrar cómo vamos a votar. Así que presten mucha atención desde sus casas sobre el sistema de votación. Bueno, primeramente explicarles que la ley 6318/2019, más conocida como ley de desbloqueo, establece que el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe arbitrar las medidas necesarias para la implementación del voto electrónico. Entonces, la máquina o el voto electrónico debe contar con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primeramente, debe emitir una versión impresa del voto. Ese voto debe estar firmado por los 3 miembros de mesa. Debe ser depositado en una urna transparente convencional. Debe permitir y garantizar el secreto del voto. Por lo tanto, la máquina de votación no es posible vincular o identificar al elector. No se puede vincular al elector con el voto porque la máquina no tiene padrón, no está conectado a internet, no funciona en redes. Por lo tanto, no es posible identificar. El padrón sigue siendo convencional. Claro. Sigue estando en el padrón de los miembros de mesa. Entonces también permite el escrutinio público porque todos pueden verificar, y también impide el fraude porque impide la manipulación del escrutinio. El escrutinio es impreso por la máquina, por lo tanto no es posible adulterar porque antes lo escribían a mano los miembros de mesa. Perfecto. Bueno, el día de vamos a dirigirnos con la cédula de identidad actual o vencida a la mesa. Vamos a entregarla a los miembros de mesa y nos van a entregar una boleta única electrónica como esta. El miembro de mesa voy a habilitar porque la máquina entra cuando no está conectada a la corriente eléctrica, entra en un modo de ahorro. Entonces ahora como no está conectada, entonces vamos a introducir, voy a demostrar porque es muy importante que la gente conozca dónde tienen que introducir el boletín. Esta es la ranura, una pantalla táctil y un lector verificador. Introducimos la boleta única electrónica en la ranura. Automáticamente en pantalla te aparecen los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Dupla presidencial. Así mismo, como es una pantalla táctil, el elector tiene que elegir al candidato de su preferencia. Estamos en una capacitación, por lo tanto son candidaturas ficticias, estamos trabajando con avatars. Elegimos al candidato de la preferencia. Recordarles que en todo momento tienen la opción de retroceder. En ese momento nos dimos cuenta de que no queríamos elegir, la máquina te da la opción de volver a elegir. La flechita. Así mismo, vamos hacia atrás y podemos volver a elegir. Apretamos. Luego aparece la lista de participantes a senadores. Por eso, como hizo mención el ministro, es importante que cada ciudadano ya conozca la lista para facilitar y agilizar el proceso. Una vez que elegimos la lista, se despliegan las 45 opciones para senadores porque son 45 senadores. Entonces, ese es el momento en que normalmente le lleva tiempo a la gente porque le lleva un poquito de tiempo identificar a su candidato. Por lo tanto, una vez que identifica a su candidato, puede elegir. También recordarles que tienen la opción de votar en blanco en todo momento. Elija el candidato de su preferencia. Seguidamente pasamos a la lista para diputados. La misma cosa, elegimos a la lista de la preferencia.
Y luego vamos, en este caso estamos haciendo un simulacro de capital, por donde tenemos 7 opciones. La cantidad de diputados según el departamento donde van a estar votando. Elegimos al candidato preferente. En ese momento estamos en un simulacro de capital. En capital vamos a elegir 3 cargos y si estamos en central e interior del país, 5 cargos electivos. Entonces, acá te muestra una vez más la máquina un resumen de tu selección. En este momento también tenés la opción de modificar en caso de que no te sientas seguro. También te da la opción de reiniciar si quieres volver a iniciar todo el proceso. Y si estás seguro, entonces la máquina te da la garantía que durante todo el proceso podés verificar y auditar tu propio voto. ¿Estás seguro? Das confirmar en el recuadro en verde. Te muestra nuevamente un resumen de tu elección y se imprime tu boletín. Ajá, ahí sale. Todos los datos que están impresos. Y ese es el que se va y se deja en la mesa. Pero una cosa muy importante, que todos los datos que están impresos también están guardados en un chip. No quedan guardados en la máquina no tiene memoria, por lo tanto quedan guardados dentro del chip que están en el boletín. Pero como la ciudadanía puede tener la seguridad de que lo que está impreso es lo mismo que está guardado en el chip, porque la máquina también tiene un lector verificador donde podemos acercar el dibujo de la antenita al lector verificador, acercamos y la máquina te va a mostrar qué es lo que está guardado dentro del chip. Una garantía más que te ofrece la máquina de votación. Entonces, una vez... Son muchos pasos, pero es bueno para que uno esté consciente de qué es lo que votó y para que no haya errores, para que después no diga, no era lo que yo quería hacer. Claro. Tiene la posibilidad de volver, de retroceder, de reiniciar incluso. Él tiene durante todo el procedimiento, él puede retroceder, puede reelegir, puede iniciar de nuevo el proceso. Toda vez que no tenga impreso el boletín, él puede volver a elegir. Y otra vez se le ofrece la garantía de que él puede verificar su propio voto acercando su boletín al lector verificador de la máquina. Entonces, una vez que él confirma, cierra su boletín, se dirige a la mesa. El presidente de mesa es el último en firmar el boletín y mientras tanto él se va a entintar el dedo y luego depositar su voto y le entregan su constancia de votación y su cédula de identidad. Doctor, la última pregunta porque lastimosamente llegamos al final. La última pregunta, lo que pasó, esas denuncias que se hicieron en el PLRA, de gente que hacía un círculo y votaba, eso no va a ocurrir, es imposible que ocurra. Bueno, eso es un delito. Y hay varios casos de personas que han sido imputadas y el órgano natural es el Ministerio Público. Sí. Nada obsta que nosotros, funcionarios públicos, denunciemos porque nosotros tenemos obligación de denunciar. Todas estaban basadas en el acto humano viciado y ahora va a haber mucho mayor control mutuo. El control mutuo es fundamental. En las mesas... por ley están un representante del Partido Colorado, uno del Partido Liberal y uno de la Tercera Fuerza, en este caso el Frente Guazú y también se ha consensuado con Patria Querida. Entonces, todas las fuerzas políticas van a estar representadas en las mesas y se van a controlar mutuamente, independientemente de de todos los controles que existan de las organizaciones internacionales, de los observadores, etcétera. Es decir, va a haber mucho control, entonces estamos confiados que eso no se produzca. Ojalá que sea así y que sea realmente una fiesta y que gane el que tenga más votos. Así es. ¿Algún mensaje que pueda dejar, doctor? Sí, quiero decir a la ciudadanía que participe, que vaya a elegir nuestras autoridades. Estamos viendo todas las seguridades para que eso sea una verdadera fiesta cívica, que es lo que queremos. Nuestra bandera es la roja, blanca y azul y honrémosla. La democracia nos ha costado mucho la democracia en Paraguay, entonces tenemos que cuidarla. Ha costado sangre, sudor y lágrimas de nuestros compatriotas y el objetivo es que elijamos libremente nuestras autoridades para los próximos 5 años. Perfecto. Doctor, que tenga éxito, que sea con éxito todo el desarrollo el próximo 30 de abril. Muchísimas gracias, Carlos Peralta, y gracias por el apoyo y estamos abiertos a contestar todas las preguntas que sean necesarias. Muy buenas noches y gracias por invitarnos. No, gracias. El doctor Jorge Bogarín González, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y Rocío Riquelme, la que nos estuvo explicando cómo es el sistema de votación. Gracias, doctor, por traer la máquina. Y a todos los
compañeros de la justicia electoral por hacer posible esto. Esa es una de las cosas brevísimamente que enamora de esta institución, el compromiso de sus funcionarias y de sus funcionarios. Realmente estamos trabajando sábado, domingo, no hay feriados, no hay horario. Estas personas vienen a este programa, están por viajar a los Estados Unidos. Y el compromiso con que los funcionarios en general están reflejando nos anima a pensar de que habrá futuro en este país. Perfecto. Gracias, doctor, por venir. A la vuelta de la pausa estaremos hablando con representantes de diferentes sectores económicos. ¿Qué políticas debe priorizar el próximo gobierno? Ya que no tenemos las propuestas de los candidatos, a ver qué nos sugieren los representantes de los diversos sectores económicos del país. A la vuelta de la pausa. Llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con superprecios de película. Además, con los mejores precios del país en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. TV Win 32 pulgadas HD. Ahora solo 18 cuotas de 74,000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Bien, ya estamos en el segundo bloque. ¿Qué tal, Manuel Ferreira, economista y ex ministro de Hacienda? ¿Cómo estás, Manuel? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien. Gracias por venir. Está también Enrique Duarte, está vía Zoom, presidente de la UIP. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy buenas noches. Saludo cordial para vos, para la teleaudiencia y ahí para Manuel. Un abrazo cordial también. Bueno, a ver, vamos a comenzar con Enrique, por ser el mayor, y vamos a comenzar con él acerca. Enrique, ¿hay propuestas económicas de los diferentes candidatos? ¿Hay alguna interesante o no hay propuestas de nadie hasta el momento? ¿Qué pensás como presidente de la UIP? Bueno, a ver, yo te quiero comentar de que nosotros en UIP, Carlos, y Manuel sabe, hicimos una ronda con los 4 principales presidenciables, ¿verdad? Uh-huh. Con Santiago Peña, con Efraín Alegre, con el Euclides Acevedo y con Payo Cuba, ¿verdad? Y a todos ellos, antes que plantearle y escucharle, le hicimos 16 preguntas ligadas a los temas que a nosotros nos preocupa. Y tuvimos diferentes tipos de respuestas, ¿verdad? Algunos candidatos con tecnicismo, otros con criterios más políticos, otros divagando más, otros con un conocimiento empírico, ¿verdad?, de la situación. Y tomamos notas de grabamos, inclusive levantamos a las redes sociales la de grabación de todo lo que escuchamos en ese momento, ¿verdad? Y yo personalmente creo que a esta altura y en función de cómo se vienen las campañas tienen más un tinte político que una generación de propuestas. Nosotros hemos adoptado como norma dentro de la UIP presentarle un plan, una idea, un plan de trabajo, a ver qué deberíamos hacer ya a quien resultare electo, ¿verdad? Y poder discutir y entregarle lo que nosotros consideramos es la fórmula para plantearnos el futuro. Aunque hoy, ¿verdad?, están muy a la vista las condiciones, yo creo que tenemos que considerar de que un cambio de gobierno no significa tirar todo a la basura y ver qué hacer de nuevo. Acá hay acciones que se han iniciado y que tenemos que considerar, y que antes que estar hablando de cosas o de situaciones nuevas, de acciones nuevas,
yo creo que la propia situación hoy nos da algunas rutas, algunos rumbos sobre los cuales debemos seguir, Carlos. Ujú. Bueno, Manuel, la misma pregunta, ¿qué políticas debe priorizar el próximo gobierno? Bueno, yo te quiero hablar fundamentalmente del campo económico, Sí. ¿verdad? Yo creo que uno de los temas más importantes es ver qué hacer con el tema del déficit fiscal, ¿verdad? El déficit fiscal se va ajustando, pero se está ajustando a costa básicamente de todos los programas de inversión que tenemos. Nosotros hemos hecho ajustes bastante importantes en el área de los ingresos, fundamentalmente de los ingresos tributarios, pero no hemos hecho ajustes importantes por el lado del gasto. Ujú. El principal problema que hoy tenemos por el lado del gasto es el déficit de la caja fiscal, es decir, de la caja jubilatoria de los funcionarios públicos, donde hay gente que se jubila muy pronto, 40, 38, 40 años. Claro, sectores como el sector de los maestros o el sector de policías y militares, donde hay que realizar ajustes importantes, ¿verdad? Me parece que ese es el eje central hoy para poder generar una estabilidad. Y me parece que podemos apuntar hacia otras cosas también, ¿verdad? Pero hay algunos de los candidatos señaló eso como algo fundamental y como algo prioritario. Bueno, yo no tengo muy claro que, yo por lo menos ¿No escuchaste que no alguien escuché. haya esbozado nada de eso? Sí, pero es un problema con el que se van a encontrar, ¿verdad? Lo digan o no lo digan, es un problema con el que se van a encontrar. Otro tema que también me parece importante es, tenemos que empezar a mirar las empresas públicas en serio, ¿verdad? Uno de los temas que tenemos es, por ejemplo, cuando miramos el caso puntual de la ANDE, digo, ¿verdad? La ANDE tiene una situación donde... Algunos dicen que está en quiebra técnica. No, yo no iría en quiebra técnica, lo que sí iría es, la ANDE no va a poder generar sus programas de inversión de manera sistemática si es que no genera un ajuste de cuentas realmente muy claro, ¿verdad? Esta situación hace que tenga que ajustar su flujo de caja de alguna manera. Una manera de ajustar es subiendo la tarifa para la gente. Otra manera de ajustar es dejando de perder tanta electricidad sí, la no contabilizada. La no contabilizada, por X razón, sí. ¿Verdad? Entonces creo que ahí hay un mix de cosas que tenemos que hacer y tenemos que empezar a pensar en esquemas donde el crecimiento se tenga que ir dando por otras vías. El otro tema importante para mí es, Paraguay está lejos todavía de lo que necesita tener en infraestructura. Y no tenemos más espacio fiscal para crecer de la manera que hemos venido creciendo los últimos 10 o 12 años. La manera en que fuimos creciendo fue a través de deuda. Contratar una deuda para invertir en ciertas obras. Sí. El problema es que hemos llegado a un techo en ese espacio. Estamos a punto de descalzarnos financieramente en términos de moneda. Es decir, prácticamente todo el dinero que hoy recibimos en dólares lo estamos gastando ya en pago de intereses fundamentalmente. Ni siquiera en pago del capital, sino en pago de intereses. Claro, pero el pago de capital no interesa tanto porque el pago de capital lo puedes hacer con emisión de deuda nueva. Y el otro problema que tenés es que estamos viviendo en un mundo totalmente diferente que el que tuvimos los últimos 12 años, que es un mundo de tasa de interés mucho más elevada que el que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ahí hay un desafío importante de cosas que se tienen que hacer. Y creo yo un tema fundamental, Carlos, es pensar seriamente en cómo incorporar a grandes sectores de la población a un esquema de trabajo decente que incorpore sobre todo salud y educación. Hoy, siempre que hablamos de salud, hablamos solamente de la salud financiada o a través del IPS o a través del Ministerio de Salud, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos metido a la clase media alrededor de 3 millones de personas en los últimos 20 años. Mucha de esta gente puede tener un régimen de salud
que sea razonable y que tenga un sistema de atención donde por lo menos en parte puedan tener un seguro médico que sea importante. Y por otro lado, esa gente no tiene acceso a la jubilación. Hoy hay alrededor de 1.300.000 personas que podrían tener una jubilación razonable, pagándose ellos mismos, pero no tienen ninguna exigencia de jubilación, porque hoy la jubilación existe única y exclusivamente para aquella persona en relación de dependencia. No para una persona, por ejemplo, que tiene una pequeña empresa. Los dueños de empresas no tienen cobertura de seguridad social. Y ahí creo que hay que pensar algo importante, porque esto también se puede convertir en la fuente de ahorro más grande que puede tener el país. Ajá. Bueno, a ver, Enrique, de acuerdo a lo que está diciendo Manuel, el déficit fiscal es cierto, va creciendo. ¿Qué hacer y también qué hacer con el funcionamiento de las empresas públicas? ¿Cuál es la propuesta o la preocupación que tiene la UIP al respecto? Bueno, a ver, nosotros estuvimos hablando y dialogando, estuvimos inclusive con Manuel, y yo creo que la primera función no del nuevo gobierno, porque acá no hay que esperar que ingrese el nuevo gobierno, Carlos. Acá y desde el 1 de mayo, el momento en que se conozcan los resultados, hay que comenzar a trabajar. Nosotros debemos volver a las metas de inflación, tenemos que volver a la regla fiscal. Ahí tenemos el caso del acuerdo del PCI firmado con el Fondo Monetario, ¿verdad? En donde establece una hoja de ruta interesante para que pueda ser aplicado en el país. Urgen acciones que no simplemente pasan por leyes, sino que trabajar en la mejora de lo que es la gestión, ¿verdad?, de la entidad del Estado y las empresas públicas. Recién decía Manuel, vamos a tomar el caso concreto del Andes. Acá resulta ser que medios dicen, ¿por qué no baja el precio de la energía? Yo pregunto, ¿por qué no seguimos fortaleciendo el sistema eléctrico para poder seguir generando inversiones en el país? Hoy, en las condiciones que tenemos de calidad de servicio, le ahuyentamos a la industria tecnológica, ¿verdad?, que tanto, y al desarrollo tecnológico en la industria, que tanto requiere condiciones confiables de servicio. Necesitamos, recién él hablaba de que hay que ajustar los flujos, estoy de acuerdo, hay que ajustar los flujos y dejar de perder, es cierto, hay que dejar de perder, pero todo eso, sobre todo el dejar de perder, significa invertir, seguir invirtiendo. Apenas estamos invirtiendo en transmisión, en distribución, y falta todo lo que es medición, en las mediciones de fronteras, en trabajar. Con mucho asombro estamos viendo ahora todo lo que están ocurriendo en las conexiones ilegales, que son miles de millones de guaraníes. Pero démosle la herramienta para que podamos tener condiciones confiables de desarrollo. Por otro lado, yo creo que tenemos que buscar reinventarnos, ¿verdad? A través de la digitalización, a través de la APP, a través del trabajo sobre energías limpias, trabajar más, fortalecer más el sector forestal. Ahí tenés cosas nuevas, como por ejemplo el desarrollo del sector porcino. Bueno, tenemos que trabajar en eso, pero hay una cosa que tampoco puede dejar esperar. Y no va a ser una cuestión solamente que toma la presidencia. Va a ser una cuestión que deben tomar los tres poderes del Estado, y ya inclusive en la transición, que es el trabajo contra la impunidad. No podemos seguir trabajando en un país en donde las instituciones no funcionan. De una vez por todas debe terminar la impunidad. La justicia debe prevalecer sobre todo, y tenemos que ser un país serio. Hoy estuve mirando los niveles de inversión en función de los 2 últimos años respecto a los proyectos de inversión aprobados. Resulta que es cierto, hay muchos proyectos de inversiones aprobados. En los últimos 2 años, más del 65% fue inversión propia de los paraguayos. Un 35% solamente ha sido inversión extranjera. En un país donde por segundo año consecutivo nos están dando como el país con el mejor clima de negocios.
Tenemos que convertirnos en un país serio si realmente queremos aprovechar la oportunidad que hoy tenemos en un mundo que de la globalización está partiendo a una globalización a dos hemisferios y que bueno, tenemos todo un mercado europeo, tenemos un mercado en el norte del continente y bueno, tenemos que ser serios, tenemos que trabajar porque la generación de empleo es un problema. Esta mañana presentaban el informe sobre el tema de informalidad y las MIPYMES. Hay datos que son relevantes, de 272 MIPYMES relevadas, ¿verdad? 230.000 de ellas no cuentan con la seguridad social y de los 41.600 y pocos que están en la formalidad, otra vez un 76% están inscritos en los registros del trabajo y el resto no. Esas son las realidades, Carlos, y yo creo que vos, Manuel, conocés muy bien, a las que tenemos que atacar en forma directa y dentro de los primeros 100 días. Desde luego, cuando hablamos de la fiscal, esto tenemos que hablar, viejo, de la cuestión de la caja fiscal. Esa es una mochila que cada vez más nos está hundiendo y no dejemos que nos hunda por completo. Sí, un agujero negro que nos puede hundir a todos. La ANDE tiene fuente 30. Sí, el cobro de tarifa es fuente 30. Fuente 30. Bueno, ¿y eso qué va? ¿Eso se va como aporte de la ANDE al Ministerio de Hacienda? No. Porque hay un aporte que las instituciones dan. Hay aportes intergubernamentales. Intergubernamental. Gran parte de eso se ha parado, ¿verdad? Gran parte de eso ya no se utiliza hoy. El problema de la ANDE es, como bien decía Enrique, la ANDE necesita invertir. Sí. Nosotros, la ANDE tiene un plan de más o menos 8.500 millones de dólares. Está invirtiendo a razón de 300 millones de dólares y esos son, digamos, los parámetros más importantes. Si vos dividís 8.500 entre 300, el número te da más de 20 años que tenés que hacer de inversiones. Y para dentro de 20 años la demanda ha cambiado ya va a tener totalmente. otro tipo de demanda otra vez, sí. Te doy un caso muy concreto. En el Chaco hay hoy una oferta de 9.200 kVA o 9.600 kVA y hay una demanda de 64.000 hoy. La proyección de ANDE de 64.000 kVA es para el año 2030. O sea, van a ofrecer dentro de 7 años lo que se necesita hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, ese rezago es una cuestión que es muy importante. ¿Cómo? Bueno, es lo que la semana pasada le decía yo a los invitados. ¿Cómo es que teniendo 3 hidroeléctricas, nos pasa esto? Bueno, es que el problema es, nosotros necesitamos tener tarifas que no sean políticas, ¿verdad? Tarifas que sean reales, ¿verdad? Todo lo que dijiste, todo lo que dijo Enrique acerca de las soluciones, todo tiene una definición política. Finalmente es una definición política la que se tiene que tomar. Que se enfoquen en el déficit fiscal. ¿Cómo pueden hacer para ir disminuyéndolo? Que hagan eficientes las empresas públicas. ¿Por qué no son eficientes? Y porque al sector político le conviene que no sean eficientes. Porque así hay un sector importante que se sigue enriqueciendo mientras el resto del país sigue sufriendo. Claro, entonces es una cuestión de decisión política finalmente. Y tenemos incluso que pensar ciertas cosas. Acá hemos ensalzado ciertos esquemas de gestión y hay temas que son medio tabú, la gente no se anima a tocar. Copaco es una empresa que pierde y va a seguir perdiendo. Sí. Es la máquina de escribir de hace 40 años. Así mismo. La máquina de escribir hace 40 años era lo que existía. Vino la computadora, hoy no existe la máquina de escribir. Copaco no existe más. Y sin embargo tiene una cantidad de funcionarios que se le sigue pagando y pierde dinero. Pero nadie se anima a decir, vamos a cerrar esto. Que es es la decisión que tenés que tomar en un momento dado. ¿Verdad? ¿Cómo se hizo con el tren? Nosotros teníamos un tren que tenía 120 años de viejo. Pero la oficina sigue funcionando y no tenemos tren. Y sí, pero por lo menos es más chico y hay menos gente, ¿verdad? Acá tenemos... Pero no debería existir si no tenemos claro, tren. Y tenemos funcionarios muy importantes. Nosotros tenemos que hacer mucho gasto de inversión en agua, pero ESAP no tiene la capacidad de hacer.
Vos sabés que vos solucionás el problema de agua en Paraguay solamente, si solamente lo que hace es reducir las pérdidas a la mitad. Pérdidas reconocidas en arriba en más del 50% por la propia SAP. Y que cualquier técnico que viene de afuera te dice eso tiene que estar alrededor de 60 o 70% en realidad. ¿Verdad? Entonces, producen 100 litros de agua y venden 30 nomás. 30 nomás. Esta es la situación. Obviamente, eso se pierde por cañerías viejas. Vos podés financiar un gran programa solamente controlando esas pérdidas. Lo mismo con la Andes. Se ha demostrado en el mundo que la gestión de agua es mucho más eficiente del sector privado que del sector público. Pero nadie se anima a decir, vamos a tercerizar, vamos a hacer programas de subconcesiones. Sí, porque tienen miedo de los sindicatos, de los scratches, de las manifestaciones y compañía. Exactamente. Es decir, voluntad política no hay para el cambio. Lo que no hay es, me parece, coraje. Coraje, sí. Eso es lo que falta, Sí, coraje. De decir, vamos a hacer esto, vamos a tomar, vamos a enfrentarnos, vamos a tener una pelea, pero vamos a arreglar el problema. Definitivamente en favor de la ciudadanía, no en favor de un grupo de gente que es la que está puntualmente ahí vinculada. Y si vos te pones a pensar, vos decís, bueno, voy a armar un programa de indemnizaciones en este tipo de empresas y voy a generar un programa donde voy a ir pagándole. No es más barato tener un buen programa de aguas, un buen programa de saneamiento, que además evita enfermedades, evita que la gente se enferme. En Paraguay, me decía un funcionario en algún momento dado, en Paraguay nosotros le curamos a la gente de las cosas que nosotros mismos le enfermamos. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que hay que tener coraje para hacer. Yo espero que el presidente que sea electo el 30 de abril tenga el coraje para tomar este tipo de decisiones, porque son decisiones que si no nos van a explotar en la cara. Enrique, finalmente, ¿qué pensás? ¿Compartís? Comparto totalmente con lo que dice Manuel. Yo, perdóname, no es porque sea reiterativo, porque puso él el ejemplo. La ANDE tiene la ley 966 del año 63, que sigue tan vigente, que establece perfectamente cómo debe funcionar y cómo debe fijar su tarifa. Y eso ha sido violada desde el año 80, a partir del 92 más o menos, por todos los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces es cierto, falta de coraje. Yo no sé si es falta de coraje de la gente o es complicidad política para seguir mamando de la estructura del Estado en lugar de trabajar realmente por la generación de empleo, por el desarrollo del país. Honestamente, no sé. Recién decía, ¿dónde está la plata? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué con 3 hidroeléctricas tenemos esta situación? Decías, Carlos. Sí. Y mira, ahí le tenés yo no tengo nada en contra de las municipalidades. Ahí tener el FONACIDE, donde se tira, se hace evito el dinero cuando nosotros necesitamos realmente fortalecer aquella riqueza que tenemos, que es nuestra energía, uno de los motores de desarrollo que tenemos del país. Seguimos dando vuelta. No estoy abogando por nadie, por ningún lado, pero yo desde el año 2005 vengo escuchando el tema de los estudios que hay que hacer en la navegabilidad de la principal fuente de salida que tenemos como país mediterráneo, que es nuestra hidrovía, y ni siquiera del tramo soberano, que es el que va desde el APA hasta el Pilcomayo. No tenemos un plan de trabajo. O sea, no sé, tenemos que repensar un poco eso, actuar no solo con coraje, actuar con patriotismo. Y yo, perdón, Carlos, perdón, Manuel, yo creo que el origen de todos los problemas se llama la impunidad. Y si nosotros podemos combatir contra la impunidad, vamos a tener salud, vamos a tener educación, vamos a tener una economía floreciente, vamos a generar empleo y probablemente seguramente seremos un país confiable, predecible y serio. Perfecto. Enrique, muchísimas gracias por estar ahí desde tu casa. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Manuel, gracias, lo último, Manuel, gracias. ¿Qué esperas del próximo presidente o del próximo gobierno? Bueno, yo espero que tenga coraje para tomar las decisiones que tiene que tomar, porque creo que
que esas decisiones le van a favorecer a las amplias mayorías en el país. Y de repente puede no ser tan divertido hacerlo, ¿verdad? Y no tan simpático. Y hasta electoralmente a lo mejor es perjudicial para el presidente. Bueno, porque pero tiene que sepa el coraje. presidente que no va a ser reelecto, ¿verdad? Porque esa es una ventaja dentro de todo, ¿verdad? Es la posibilidad que tiene de ser un mariscal, digamos, de la victoria en momentos de paz, ¿verdad? Así que creo que esas son oportunidades que va a tener el presidente que venga y dependerá exclusivamente de esa persona. Perfecto. Manuel, gracias por venir. No, por favor, Aprecio gusto. siempre el cariño que tenés por el programa y que cada vez que se te invita estás. Así que te agradezco muchísimo. No, un gusto siempre estar acá. Gracias, Manuel Ferreira y Enrique Duarte con nosotros. A la vuelta, ¿sabes qué? Vamos a tocar la vuelta en la pausa. Nos van a contar algunos peritos lo que se puede hacer con la tecnología para tratar de encontrar a una persona. Tecnología que me imagino el Estado debería tener, pero que no lo tiene. A la vuelta de la pausa, ya volvemos. Muy bien, ya entramos en el último bloque del péndulo. Estamos con Ruth Allison, perito forense. ¿Ustedes vieron CSI? Bueno, ella es la CSI paraguaya. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. No, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Me contaron que estás dentro del grupo de forenses que van a buscar a Oscar Denis. Así mismo, somos peritos de parte por la familia Denis. Ajá. Bueno, estamos esperando también el contacto con la señora Beatriz Denis y la llegada del doctor Ricardo Merlo, quien está viniendo del interior, donde se fue a enseñar. Bueno, pero mientras tanto, ya comenzamos contigo. Realmente, ¿cuál es el trabajo que por ejemplo, vos vas a tener en la búsqueda del señor Oscar Denis? Bueno, nosotros somos un equipo de peritos y auxiliares y también trabajamos con otros equipos de apoyo, ¿verdad? De distintas instituciones que nosotros estamos en plena organización. Ahora, el equipo oficial somos 3, que justamente ahora está en estudio también el perito balístico y el que es que va a tener la parte de la coordinación elemental también de todo el equipo, que es el ingeniero Héctor Casanova y el licenciado Jorge García. Y somos los 3 principales y tenemos los auxiliares y otras personas más que van a estar. Pero ustedes son forenses privados, del sector privado. Privados, sí. Privados, Sí, del sector privado. Sector privado. ¿Y están acá en Paraguay? Estamos trabajando aquí. Ajá. En Paraguay. Pero bueno, conformamos un equipo prácticamente internacional también, porque de hecho que las asesorías también tenemos con otros colegas de otros países y siempre en comunicación, porque esa es una de las claves de la investigación forense, estar en plena comunicación con todos los equipos, sobre todo para un caso tan relevante como este. Y bueno, cada uno, esta conformación de este equipo justamente es el de organizar cada especialista para diferentes objetivos y metas dentro de la investigación. Bueno, esa idea vamos a profundizar más porque tenemos que saludar también ya a la señora Beatriz Denis, ya está así en contacto vía Zoom con nosotros. Doña Beatriz, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, don Carlos, buenas noches, Ruth, y muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, cuéntenos, usted se reunió con el fiscal general del Estado. ¿Hay novedades en torno al caso de su padre? Sí, yo tuve una reunión con el fiscal general, luego tuve una reunión con el fiscal adjunto y realmente muy buena apertura. Pedimos que el expediente, que la carpeta fiscal esté aquí en Concepción, porque es más fácil para nosotros tener acceso a la información aquí en el lugar donde vivimos, realmente cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Y felizmente tuvimos una respuesta muy rápida y ya la carpeta fiscal está aquí en Concepción. Hablé con el fiscal Pablo René Zárate, con quien también tenemos muy buena comunicación. Y sí, ayer justamente estuve hablando con él y la carpeta fiscal ya está aquí en Concepción. En Concepción, así como
como hay una querella adhesiva de la familia, ¿ustedes ya cuentan con todas las carpetas de investigación o recibieron alguna en los últimos días? No, Carlos, en realidad nosotros habíamos, o sea, usted recordará que nosotros habíamos pedido tener acceso a la carpeta fiscal y se nos había negado Sí. en un comienzo. Luego tuvimos la querella adhesiva, por eso, justamente por ese motivo, para poder tener acceso a esa carpeta fiscal y poder saber qué había o qué no había, ¿verdad? Y bueno, a través de nuestros abogados nos proporcionaron las copias de la carpeta fiscal y bueno, hicimos un resumen, un análisis con los abogados de qué había o de qué no había. Y ahora cuando tuvimos esta comunicación con el fiscal Zárate, y yo le pregunté si la carpeta fiscal ya estaba aquí en Concepción, fue invitado a hablar. Y lo primero que realmente me sorprendió, digamos, porque las copias que nosotras habíamos recibido, las hojas no estaban foliadas, ¿verdad? Y cuando tuve acceso, o sea, miré la carpeta aquí en Concepción, las hojas están todas foliadas. Por eso ya hablé con el abogado, con el doctor Ricardo, para que volvamos a pedir una copia de toda la carpeta fiscal, ¿verdad? También así mirando, el fiscal Zárate me mostró que el resumen, digamos, de lo que el fiscal Delfino le había mandado, decía, creo que 6 tomos del contenido de la carpeta fiscal. Y yo recuerdo que por lo menos lo que nosotras habíamos estudiado, analizado y mirado con los abogados eran, creo que 4 carpetas no más. Entonces, justamente por eso mañana mismo se estaría presentando una solicitud de nuevo, una copia completa del expediente para saber realmente y poder analizar qué es lo que tenemos, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que nos proporcionaron o qué es lo que no nos proporcionaron en este caso, ¿verdad? Claro, está bien. Ya llegó también el doctor Ricardo Merlo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, Carlos, para toda tu gran teleaudiencia, para la licenciada y también para la señora Denis. Bueno, esto que acaba de decir, las carpetas que ustedes recibieron estaban incompletas. Nosotros pedimos acceso a la carpeta y nos entregaron 4 carpetas fiscales. A la querella adhesiva. A la querella adhesiva, así mismo. Hoy la información que tenemos es que realmente son 6, que como lo manifesté varias veces, no habían entregado las carpetas con las intercepciones de comunicaciones, que también fue entregado ahora. Y ahora sí tenemos una comunicación bastante fluida con el fiscal adjunto, también el doctor Espinosa, y nos aseguraron que vamos a tener acceso a la totalidad de la carpeta. ¿Y por qué aparecen 2 carpetas después de que hayan recibido 4? Bueno, ¿Cuál es la explicación que tiene la Fiscalía al respecto? Vamos a verificar cuando tengamos la copia, pero hay algo que es importante establecer. Cuando una persona ingresa como querellante adhesivo, ingresa como querella con todas las facultades y no se le puede negar el acceso. La Fiscalía puede hacer lo que podríamos llamar un momento de reserva de actuaciones, que puede ser durante 15 días, en el cual incluso hasta la persona a la que se le está investigando se le veda el acceso, por ejemplo, allanamientos, cosas así que sean de vital importancia. En el caso de que hubiera habido carpetas que por algún motivo, como se pudo haber escuchado en algún momento, de seguridad nacional no se da a conocer, es algo que tenían que comunicarnos y nosotros podíamos recurrir al juez esa decisión y el juez iba a definir si realmente existían o no motivos. Pero en el Código Procesal, por lo menos, el único espacio para hacer reserva de actuaciones donde ni la querella adhesiva ni incluso la propia persona que está siendo investigada tiene acceso a la actividad investigativa, solamente se hace con un permiso especial del juez y tiene un tiempo limitado estas reservas de actuaciones. Esto no se dio, nosotros recibimos ¿Le sorprendió?
Y ahora que estuvimos viendo, vamos a pedir la copia y vamos a ver qué sucedió. Y bueno, vamos a averiguar. ¿Y entregar las últimas 2 carpetas? Claro, porque cuando nosotros recibimos todas las actuaciones. En ese sentido, recibimos 4 tomos. Bien. Volvemos acá a nuestra CSI, Ruth. Ustedes estuvieron ya en el campo. Ya estuvimos. Estuvieron. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer? ¿Cómo se puede forensemente determinar si por dónde anduvo el señor o por dónde condujeron al señor Oscar Dennis? Bueno, nosotros estuvimos participando en lo que sería la reconstrucción de lo sucedido, y a partir de ahí estamos trabajando en la planificación de todo lo que va a ser la envergadura de esta investigación, que ya de una es compleja y bastante minuciosa y con todo el rigor científico que se merece, y con todo eso vamos a estar trabajando. De hecho, que tampoco podemos nosotros comentar mucho lo que va a ser el plan en sí, ¿verdad?, de trabajo, pero es un trabajo bastante amplio, pero con un equipo bastante también capacitado y con profesionales que tienen bastante experiencia también en este tipo de investigación. Y eso es lo más importante, que es, digamos que sería como el reinicio otra vez de todo, pero ya con una investigación científica con bastante rigor. Entonces, no, a ver, cuando decís con bastante rigor y enfatizás con bastante rigor, ¿te parece que no hubo rigor en las investigaciones fiscales? Investigación de campo forense en cuanto a lo que es arqueología forense, en todo lo que sería geodesia, no se realizó todavía. No todavía. Claro, todavía. No, pero este es el momento en que se va a hacer esto. De hecho, que si al principio se hicieron otros tipos de investigaciones que son parte de lo que ya sería esta sección, ¿verdad?, de lo que es la investigación forense, que ya es la parte de campo. Por ejemplo, el hecho, Ruth, de que se hayan encontrado evidencias después de años, después de un tiempo o de meses, después de que se estuvieron haciendo las investigaciones, ¿qué denota? Para ustedes, los investigadores forenses, ¿qué denota esa situación? Bueno, descuido, una investigación, como decimos folclóricamente, va ahí, así nomás. ¿Qué denota ese tipo de situaciones? En realidad, evidencias físicas, o sea, evidencias materiales, nosotros no estuvimos todavía investigando eso, sino que lo que se hizo fue una observación de campo, que es parte de las técnicas en arqueología forense y en todo lo que es la previa a lo que es el trabajo que se va a desarrollar en cuanto a geodesia y todos los demás instrumentales que se tienen que utilizar dentro de esta investigación. Por evidencia en sí, podríamos hablar del sitio, del campo que estuvimos otra vez revisando, haciendo una revista de todo el sector, digamos, del monte, ¿verdad? Entonces volvimos a hacer un recorrido, y parte de nuestra investigación también son las entrevistas a las víctimas y a familiares de las víctimas también, ¿verdad?, que es parte de una investigación dentro de esta categoría. Estaba hablando con algunos técnicos y que me decían que hoy día hay tecnología que permite, por ejemplo, por el calor de una zona, detectar. Exactamente. Por ejemplo, yo sé que hay embajadas muy importantes que colaboraron en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, que usan un satélite. Ese satélite determina con un color determinado dónde hay plantaciones de marihuana. Entonces, la gente de la SENAT puede ir exactamente en esa zona y en esa zona encontrar la plantación de marihuana. Lastimosamente nosotros no tenemos ni radar para controlar nuestro espacio aéreo, tenemos. Pero me dicen que hay tecnología que se puede usar y que puede determinar por el calor
la existencia de campamentos, incluso puede observar debajo del suelo, yo no sé cómo, pero si hay algo que pueda servir para una investigación, ¿verdad? Nos cuesta mucha plata, pero en Paraguay no tenemos esos sistemas. ¿Ustedes tienen ese sistema? En Paraguay se está utilizando ya algunos instrumentales que son específicamente para construcciones, para obras civiles grandes. Por ejemplo, todas estas obras civiles que estamos teniendo actualmente y que pero no para investigaciones que tienen de la Fiscalía. que tienen acompañamientos arqueológicos. Sí. Todas estas obras civiles de potenciales tienen acompañamiento arqueológico porque se están construyendo o cerca de sitios históricos o de antiguos campos de guerra, que lo importante es detectar, por ejemplo, trincheras, fosas comunes. Entonces se utilizan estos instrumentales, algunos de ellos los más básicos, digamos, pero con buena precisión son el georradar, por ejemplo, y hay todo tipo de drones. Claro, en el caso de Paraguay, estos instrumentos se deberían de traer de otros países, de otro país, ¿verdad? Pero sí existe este tipo de tecnología que se utiliza para arqueología forense. De hecho, que hay muchísimas ya pruebas de la eficacia de estos instrumentos, de estas técnicas, de estas tecnologías, pero como siempre hablamos con el equipo también, hay que tener en cuenta y hay que entender esto. La tecnología no puede por sí sola, sino es con la capacidad del profesional. Exacto, y del experto. Totalmente. Esto que estamos viendo, que son los materiales que ustedes van a usar, ahí, por ejemplo, se especifica para qué va a servir. Estaba leyendo que, por ejemplo, hay drones que ubicaron a poblaciones que nunca salieron de la selva, por ejemplo, en Perú, ¿verdad? Y se encontraron ciudades que nunca antes nadie había visto. En plena modernidad. Justamente estamos leyendo eso, hace instantes. Así. Lo lamentable es que nuestro sistema de seguridad, es decir, no tiene estos elementos, no cuenta con estos elementos. Y yo no sé, le iba a preguntar directamente a la señora Deni. Doña Beatriz, cuando usted se entera de la existencia de todos estos implementos tecnológicos y nosotros no tenemos, ¿qué piensa de la búsqueda de su padre así? Bueno, en realidad cuando hicimos la reconstrucción del secuestro, que realmente lo hicimos 2 años, 7 meses tarde, no sé cómo lo puedo explicar, don Carlos, cómo me sentí y cómo se sintió la familia. Siempre nosotros hablamos de pedir apoyo internacional y eso lo hicimos todas las veces en cuanto a ayuda tecnológica, en cuanto a inteligencia, a apoyo, a lo que fuera, pero siempre insistimos en tecnología porque sí sabemos y podemos decirlo con propiedad que hay cosas y muchas cosas no se tienen como para poder encontrar justamente a estas 3 personas secuestradas que siguen privadas de su libertad y para poder avanzar en las investigaciones. Ahora estamos sin nada. Nosotras a 2 años, 7 meses, sin nada, sin información, sin saber qué pasó de papá, si está, si no está, absolutamente nada. Y eso pudo comprobar la perito que estuvo ahí con nosotras, que recorrimos, que caminamos tanto. Y bueno, vamos a ver ahora ella qué plan de trabajo nos presenta. De aquí, cómo más podemos avanzar, pero sí, nosotras vamos a seguir batallando y vamos a seguir buscándole a papá hasta encontrarlo, como siempre decimos. Bueno, doctor, usted que fue también fiscal, doctor Merlo, ¿qué piensa cuando Ruth le dice, bueno, vamos a actuar así, tenemos estos implementos que vamos a usar, y pasaron 2 años y pico sin avanzar en la investigación de dónde están los secuestrados, entre ellos el señor Oscar Denis, existiendo todos esos implementos y no siendo comprados ni por la fuerza de seguridad, y con mucho pesar, yo no sé si esto es una decisión política, no sé si hay algún otro negocio detrás de todo esto que impide que se tengan estos elementos
para evitar los secuestros y que en un país con poco monte como es Paraguay, las personas no aparezcan, por ejemplo? ¿Cuál es la sensación que tiene usted? Bueno, lo primero es que siempre nosotros hemos aclarado que hemos entrado para colaborar y apoyar en la investigación. Y lo primero que hice, obviamente, es buscar investigadores que estén a la altura del desafío que teníamos. Entonces consulté con la propia gente, digo, del laboratorio forense del Ministerio Público, ¿verdad? Y le pedí las referencias y justamente a través de ese, diríamos, que la gente que está trabajando en el tema que se conoce, llegamos a los peritos que nos están acompañando hoy especializados. Entonces, nosotros tomamos hace apenas unos meses, fue en diciembre del año pasado, y hoy ya se hace la reconstrucción, hoy ya tenemos se está trabajando en un plan de investigación en el cual se están evaluando qué tecnologías se van a usar y en qué momento se van a usar, y un plan de interpretación, ¿verdad? Esto entendemos que es un requisito básico que tuvo que haber tenido la investigación en su inicio. Y también quiero comentar, ¿verdad?, un poco con el permiso de Ruth, que en conversaciones el equipo nos decía que estaban investigando y hablando con gente de Guatemala, estaban hablando con gente de México, ¿verdad? Es decir, también hay una colaboración internacional entre los propios peritos, entre los propios técnicos especializados forenses en estos temas, y se está haciendo unas comunicaciones para facilitar el acceso a estos elementos. O sea, de repente ni siquiera es necesario que se compren estos elementos que son tan caros, sino que a través, como decía Beatriz Denis, ¿verdad?, a través de la colaboración internacional se pueden obtener temporalmente estos elementos. Entonces, es a lo que nosotros estamos tratando de llevar la investigación, claro, pero a un nivel... Lo que yo quiero llegar nomás es a lo siguiente. A mí me preocupa la seguridad. Es un factor fundamental en el desarrollo de cualquier país, la seguridad. Si nuestras fuerzas de seguridad no tienen lo mínimo, esto que nos estaba explicando Ruth, es lo mínimo que puede tener una fiscalía o, por ejemplo, la FTC. Es lo mínimo que podría tener para o la fiscalía para intentar hacer una buena investigación. Si se cuenta con estos elementos, ¿cómo es posible que en Paraguay no tengamos? Que sí tenga el sector privado para la construcción, pero no tenga el sector público para la seguridad pública. Es un contrasentido total. Y siempre hemos dicho de que la delincuencia va ganando espacio. Totalmente. Y va ganando espacio justamente porque ellos sí poseen la tecnología, sí encuentran un escenario en el cual saben que la tecnología que el Estado tiene es débil y se aprovechan de eso. Entonces, el desafío de este tipo de delincuencia, del crimen organizado, implica inversión. Y es una inversión que sí tiene un retorno, que es la seguridad nacional, como decía. Totalmente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes con las investigaciones y los estudios que van a realizar que podían tener algún dato concreto para la familia Denis? Bueno, según la planificación y desde el momento que empecemos, que todavía tampoco tenemos una fecha precisa porque necesitamos hacer la reunión técnica, sería como la tercera reunión técnica ya, pero más avanzada ya con todo lo previo que estuvimos ya trabajando. Nosotros estimamos 2 meses. ¿En 2 meses? 2 meses. Porque justamente es entrenamientos también para otros profesionales que, si bien ya tienen experiencia en búsqueda y rescate, por ejemplo los bomberos de rescate, que queremos contar con ellos, y otros profesionales más, criminalistas de campo, auxiliares forenses y militares también, militares ya profesionalizados en temas como esto. Entonces, sería una previa de entrenamientos, que claro, yo no hablo de entrenamientos de meses, sino que de por lo menos unos días, un par de semanas o una semana, y a partir de ahí empezar de lleno, sin parar, sábado, domingo, todo completo, porque realmente un equipo de investigación científica no para.
mañana, tarde y noche. Exactamente. Sobre Doctor, todo en casos de búsqueda y rescate. claro, doctor, vos que sos el abogado de la familia Denis, cuando la Ruth dice 2 meses, ¿un teléfono se encontró después de cuánto tiempo? Casi 2 años. Después de casi 2 años. Sí. Un teléfono se encontró después de casi 2 años. Es decir, que no se peinó correctamente la zona. Es decir, no se investigó correctamente la zona. Con los elementos que ustedes tienen, ¿se puede acelerar el proceso de búsqueda? Nosotros confiamos mucho en nuestra experticia y siempre hablo mucho del rigor, porque el rigor científico hay que tener. Totalmente. O sea, esto es un trabajo de mucha observación, mucho detalle, y justamente el especialista, el criminalista de campo, el arqueólogo forense tiene ese ojo clínico que se necesita para un trabajo como esto. Nosotros queremos triunfar en esta meta, en este objetivo, y esperamos contar. Nosotros, así como decía el doctor Merlo, nosotros estamos para contribuir y colaborar con la justicia, porque esa es nuestra misión. Los peritos privados o de cualquier estamento estamos para colaborar con la justicia y contribuir a partir de nuestros conocimientos también. ¿Y es lo que cuántos peritos esperamos. y en qué área le van a colaborar con esta investigación? Bueno, oficialmente nosotros somos los que vamos a encabezar, somos 3 peritos de diferentes áreas. Tenemos un criminalista de campo que es experto en esto, y también en manejos de todo lo que sean radiocomunicaciones, toda la parte tecnológica también. Tenemos un ingeniero en balística y explosivos, que no estoy hablando precisamente de balística forense nada más, es ingeniería. Entonces es bastante amplio eso. Auxiliares en criminalística de campo, y de mi área, que es la arqueología forense. Arqueología forense, que está dentro de la aplicación, o sea, está aplicada a la criminalística. Bueno, doña Beatriz, ¿cómo se siente con todo este equipo que ahora va a apoyar en esta búsqueda? Bueno, nosotras no perdemos la esperanza, don Carlos, y quiero tocar un punto que usted sí habló cuando le preguntó al doctor Ricardo si después de cuánto tiempo se encontró el teléfono. Sí. Usted también dijo que no se peinó bien, no se realizó el trabajo. De hecho, no tampoco puedo decir que sí el trabajo se haya realizado bien y si hayan peinado bien todo o rastrillado la zona, como dicen, ¿verdad? Pero, don Carlos, si la reconstrucción del secuestro se hubiera hecho después de haberse liberado a Delio, 5 días después, al 6º o al 7º día, quizás podíamos haber encontrado el teléfono de papá y capaz tener información sobre él o algo que nos lleve a él o a saber de él, ¿verdad? Todo esto se realizó o se hizo muy tarde. Todo ese trabajo que debió haberse hecho, la institución encargada de realizar la investigación debió haber hecho enseguida, no se hizo. Se hizo lastimosamente muy tarde. Bueno, pero al final logramos hacerlo, cosa que tampoco se iba a realizar, ¿verdad? Seguimos teniendo la esperanza de encontrar a papá, de saber de él, de tener alguna información de él, de encontrarlo como sea. Y bueno, ahora con estas personas ayudándonos, bueno, esperemos llegar realmente a encontrar no solo a papá, sino que estamos todos juntos en esta lucha a encontrar a los 3. Sí. Una cosa para en la parte final. Les había invitado cuando les propuse hacer el tema y me contaron de qué podíamos hablar. En realidad, lo que me motivó a convocarlos a ustedes es el dolor que uno siente cuando se da cuenta que las personas que les tienen que proteger en su país no le protegen. Que una familia con una persona secuestrada tiene que hacer todo su esfuerzo, usar sus recursos propios y contratar a gente que debería estar contratada de por sí, o el gobierno, es decir, las fuerzas de seguridad deberían tener, entre ellas incluyo a la Fiscalía, debería haber tenido la gente preparada para todo esto que ustedes van a hacer. Y me duele, realmente me duele, y lo que quería era demostrar
hasta qué punto nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, nuestras autoridades no nos cuidan. El secuestro de Oscar Denny está avanzando ahora en poco tiempo y probablemente avance mucho más por iniciativa de la propia familia. Y la pregunta que me hago es, ¿qué pasa con las familias de los que no tienen recursos para pagar a expertos como ustedes, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con sus seres queridos secuestrados? ¿Verdad? Entonces, es decir, la señora Denis y sus hermanas, ellas mismas entraron al monte, ¿verdad? La mamá de Delio también, varias veces entró al monte. ¿Y nuestra fuerza de seguridad? A los que les pagamos regularmente con nuestros impuestos para que nos brinden seguridad, no somos capaces de tener un radar para controlar nuestro espacio aéreo. Las drogas y el contrabando nos entran por todos lados, porque no somos capaces de tener un radar. ¿Por qué no somos capaces de tener un radar? Porque a gente que evidentemente está en los gobiernos les beneficia esta situación, de alguna manera. Porque si no, no se explica cómo es posible que ni la FTC, ni los militares, ni la policía antisecuestros cuente con estos elementos que tendrán un costo, pero no creo que tampoco sean los millones que estamos desperdiciando cuando la seguridad es mala. Así que ese fue el motivo de la convocatoria. Gracias por aguantar en la catarsis y gracias por haber estado. Gracias, doña Beatriz, por estar desde su casa. Don Carlos, gracias siempre por el apoyo, que es muy importante para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Ruth, por la explicación y te felicito. Realmente nuestra CSI, acá en Paraguay. Y gracias, doctor Merlo, por venir después de enseñar en Misiones. Está viniendo rapidito para estar con nosotros. Así que a todos, gracias por venir y a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.